extensor digital común. Luego tenemos el extensor digital lateral y el extensor carpo-ulnar. Extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo-ulnar. Si ustedes se aprenden el nombre de la serie, es más fácil ubicárselos. Hacia distal del antebrazo vamos a encontrar este tendón que tiene acá unas poquitas fibras carnosas. ¿Lo ven con dirección oblicua? Este es el abductor largo del primer dedo, o el oblicuo del carpo. ¿Cuál? Esto. ¿Lo ven? Pero es un lip. ¿Qué está pegado al hueso? Sí, está pegado al hueso. Este tendón que tiene unas partes carnosas acá. Si lo vemos en el otro preparado, acá está el tendón y ahí tiene unas pequeñas fibras carnosas. Pero ven la dirección oblicua, va desde lateral hacia medial. De lateral a medial. Y por último vemos, desplazamos el extensor digital lateral y ven estas fibras carnosas, delgadas, esto finito, tiene un tendoncito muy delicado. Eso es el extensor del primer y segundo dedos. El extensor del primer y segundo dedos. El extensor digital lateral. ¿De las arterias se ve algo o no? No. Acá ven. Ese es el del primer y segundo dedo. El chiquitito. Ah, el que está por abajo. Está desplazo el extensor carpo-ulnar y el extensor digital lateral. ¿Ven? El extensor del primer y segundo dedo. Y por craneal, si desplazo el extensor carporradial y el extensor digital común, en proximal del radio, ven ese triangulito de músculo que está bien en proximal, en profundo, es el supinador. Entonces, esos son todos los músculos que encontramos en estos preparados. El braquiorradial no está. ¿Los pronadores se ven? Acá estás viendo el... Pero del otro lado se ven los... Sí, después los vemos. Entonces vimos el supinador, extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo-ulnar, Que es el más gordo, el carpo-ulnar. todo lo que es medial. Acá está la ulna, el olecrano. Acá estoy tocando el radio. Fíjense que bien en craneal voy a ver parte de un músculo que vi recién, el extensor carporradial. No pertenece a este grupo, pero lo estoy viendo. Ténganlo en cuenta para no confundirse cuando identifican los músculos. A mí me parece que para guiarse ustedes para aprender la serie de los músculos, primero identifiquen el flexor digital superficial. ¿Ven que es el más grande? Plano. Con flexor digital superficial, que en este preparado está cortado, pero sigue conservando la forma, plano, bien chato. En el mismo plano que este vamos a encontrar hacia el radio el flexor carporradial y hacia la ulna, fíjense que sale de la punta del olecrano, el flexor carpo-ulnar. Entonces me quedan estos tres músculos en el mismo plano: flexor carporradial, flexor digital superficial, flexor carpo-ulnar. ¿Vamos? Estos tres quedan en el mismo plano junto con este que está bien en medial, que es el pronador redondo. Fíjense que va nada más que hasta el primer tercio, entre tercio medio, tercio proximal del radio, pero se queda bien en el borde medial. ¿Ven que no hay tendón que siga hacia distal? Entonces lo ubican pronador redondo. Pronador redondo, esto. ¿Ven que no llega hasta distal? Pronador redondo. Estaría al lado Sí, hacia craneal. Si vamos a profundidad, corro todos estos músculos. Este es el flexor digital superficial, este es el flexor carpo-ulnar, y yo agarro todo lo que queda. Hay que saber identificar la cabeza del profundo. Sí. Agarré todo lo que queda. ¿Me siguieron? Sí. Bueno, todo lo que agarré son las cabezas humerales del flexor digital profundo, que son como tres. 1, 2
y 3. Pará, Estas porque dos toca. no están muy divididas. Entonces, esto es cabezas humerales del flexor digital profundo. Si veo en profundidad, ahí estoy viendo el hueso, esto es ulna, acá está el radio, y voy a ver El pronador cuadrado. un tendoncito. ¿Ven ese tendón que queda bien pegado al radio? Muy chiquitito. Con los geometros. ¿Lo ven? Esta es la cabeza radial del flexor digital profundo. ¿Cómo la buscan? Buscando el radio, el borde medial del radio. Y van a ver este tendoncito finito. Esta cabecita más esta distal se terminan astomosando con los tendones de las cabezas humerales. Bien pegado en el borde medial del radio, todo esto es la cabeza radial del flexor digital profundo. De esto. Esa cabeza, el distal del carpo, se terminan astomosando con las cabezas ¿Estás segura? humerales. Aprieten. Y la que me faltaba identificar mejor es la cabeza ulnar, que no está bien separada todavía acá. Me faltaría separar ¿No un más? poquito más. Pero bueno, si no se ve, no se las voy a tomar, no se preocupen. Ya quedé grabado. Ya está grabado, así Creo que es esta partecita, ¿ven? Como que se separa. Pero creemos tendría que que sí. seguir la inserción para ver si va bien a la ulna. Pero bueno. Y bien en profundidad entra el radio y la ulna, el pronador cuadrado. ¿Ven las fibras transversales? ¿Ven cómo se nota bien la diferencia de las fibras? Y si tocan, pasan el dedo, van a tocar todo lo que es el espacio interóseo. Pronador cuadrado. No, no sale. Entonces, de profundidad a superficial tenemos el pronador cuadrado, la cabeza radial del flexor digital profundo, las cabezas humerales del flexor digital profundo, flexor digital superficial, flexor carpo radial, flexor carpo ulnar y pronador redondo. ¿Estamos? Lo único que no vieron fue la cabeza ulnar del flexor digital profundo. Todo lo demás lo vieron. ¿Estamos? Es la que no se puede ver. Tendría que disecarla más. Si hago tiempo ahora, la diseco. No la dice. Acá se ve lo mismo. Flexor digital Ahora superficial, que nada no más lo que acá está cortado. Flexor carpo radial, flexor carpo ulnar. Esto. ¿Ven cómo sale bien el flexor carpo ulnar de la ulna? Nunca se pueden equivocar con eso. Las cabezas humerales del flexor digital profundo, cabeza radial del flexor digital profunda. ¿Ven que es un tendoncito bien chiquito? Pero está bien pegado al borde medial del radio. Y todo lo que queda ahí, pronador cuadrado, pronador redondo. Ese es el espacio entero. Este es el espacio interóseo. ¿Está? Van a tomar con estos preparados, ¿no? Che, bueno. Sí. La ulna siempre queda hacia caudal. Lo apago. Bueno, les muestro a los otros chicos. Bárbaro. Esto es craneal, esto es caudal. Estamos en la región de la escápula. ¿Esto qué parte de la escápula es? Espina. Espina. Esto, el acromio. Tubérculo de la espina con el acromio. El músculo más dorsal es el supraespinoso. Este es el infraespinoso. Acuérdense que tienen que saber los orígenes de la inserción. Las fosas. Por debajo del infraespinoso estaría viendo lo que sería redondo menor, que en este preparado no se nota, en este se nota un poquito más. Redondo menor. Acuérdense que lo tienen que buscar debajo del infraespinoso, si no, no lo ven. Esto que quedó en los preparados que ven saliendo del acromion es la parte acromial del deltoides, que no entra ahora. Pasamos a lateral del brazo, eso era lateral de la espalda, vamos a lateral del brazo. Lo que estamos viendo, ocupando todo este espacio entre escápula y húmero, es el tríceps braquial. Tríceps braquial. Todo es tríceps braquial. Esto que está cortado es la cabeza lateral. Y todo lo que queda hacia caudal es la cabeza larga. Lo mismo acá, esto es la cabeza lateral, todo esto es la cabeza larga. En este está un poco así como dividido, que es esa intersección tendinosa que les dije, que está como dividiendo un poquito la cabeza larga, pero todo es la misma cabeza, cabeza larga.
Cabeza larga del tríceps, cabeza lateral del tríceps. Levantamos la cabeza lateral y vamos a ver la cabeza accesoria del tríceps, la cabeza accesoria y por debajo el músculo braquial. Lo mismo de esto, acá se nota un poquito más. ¿El perro tenía 4 cabezas? Sí. La cabeza medial. La medial está Falta la del lado medial que está de medial. Estamos viendo lateral. Acá levantamos la cabeza lateral del tríceps, vemos la cabeza larga, la cabeza accesoria y el músculo bíceps braquial. Que en este preparado se nota un poco más la dirección de las fibras, que es así espiral. El nervio es este, el nervio radial acá, nervio radial acá. Músculo braquial, músculo braquial. ¿Estamos? El anconio está acá abajo, tendría que levantar un poco más la fascia para que se vea, pero está en este lugar. Entonces cerramos la cabeza lateral del tríceps, cerramos la cabeza lateral del tríceps y en la parte más craneal podemos llegar a ver una partecita del bíceps braquial, que lo vamos a ver mejor de medial. Esto es bíceps braquial. Lo damos vuelta. Bien. Lo damos vuelta, pasamos a medial. Vemos primero medial de la escápula, el músculo subescapular, que estaba en la fosa subescapular. Caudal a la escápula, vemos este músculo, que es el redondo mayor. ¿Se acuerdan que dijimos que se insertaba la tuberosidad del redondo mayor? En común con el dorsal ancho, que es este paso, esta parte. Fíjense que se dan cuenta. Primero porque el dorsal ancho está cortado, el redondo mayor no. La dirección de las fibras, esta es mucho más oblicua que esta, que son más bien longitudinales. Acá no se ven mucho las fibras, pero también lo ven cortado. ¿Cuál sería el dorsal ancho? El dorsal ancho es esto que está acá cortado. Y el redondo mayor, esto. Todos vienen a insertarse a la tuberosidad del redondo mayor en medial del húmero. Redondo mayor, dorsal ancho, subescapular. Y esto que queda apareciendo por dorsal de la escápula desde lateral es parte del supraespinoso, que se ve un pedacito del otro lado. ¿Estamos? ¿Esto es todo el subescapular? Todo esto es subescapular, todo. Si pasamos a medial del brazo, antes habíamos visto lateral, si vamos de craneal a caudal, vamos a ver en craneal el bíceps braquial. Bíceps braquial. Acá ven el hueso. ¿Qué hueso es? El húmero. El húmero. Bien pegado a la parte medial del húmero, la cabeza medial del tríceps, que era la que nos faltaba ver. Cabeza medial del tríceps. Este pedacito que se ve acá abajo es cabeza accesoria del tríceps. Lo que queda hacia caudal... Esa se ve de los dos lados, la que vimos abajo y... Sí, lo que pasa es que del otro lado tuvimos que cortar la cabeza Claro. lateral para verla. Y la cabeza larga del tríceps. Entonces veo cabeza larga del tríceps, cabeza accesoria, cabeza medial. Y sobre la cabeza larga, este músculo, así aplanado, que es el tensor de la fascia antebraquial. Acá veo lo mismo, tensor de la fascia antebraquial, por debajo la cabeza larga del tríceps. El bíceps braquial, que es este. Acá no estoy viendo tan bien la separación de la cabeza medial. ¿Por qué? Porque no levanté del todo este paquete vasculonervioso. Todo este paquete, ¿qué arteria estaría incluida acá? La arteria braquial. Pero si miramos bien, esta cabeza que queda acá del músculo, bien pegado al húmero, ¿qué músculo puede ser? el tríceps braquial. La cabeza medial del tríceps. Acuérdense que la cabeza medial del tríceps va a estar pegada al húmero. Entonces, si yo estoy tocando húmero acá, lo que estoy viendo ahí es la cabeza medial del húmero. Todo lo demás es cabeza larga del tríceps. Acá no está separada la cabeza accesoria del tríceps todavía, pero la ven acá. Esto es braquial. Bíceps braquial. Esto, o sea, el braquial no llega a pasar de este lado. Se ve una partecita, acá viene, Claro, no. se vería abajo, Eso. sí. ¿La accesoria entonces cuál es? Accesoria en esto
está acá. Como En este pegada no. al medial. Está Entre medial y el... entre medial y el largo. Sí. Y acá de medial, el largo, lo vemos cubierto por el tensor de la fascia antebraquial. Tensor de la fascia antebraquial, tensor de la fascia antebraquial. ¿Estamos? Entonces esos serían los músculos de medial del brazo. Me falta mostrarles, en este se ve el coracobraquial. ¿Ven acá unas fibras? Está en el tercio proximal del brazo. Acá no se ve porque están los vasos tapándolo. Músculo coracobraquial. ¿Está? Pasamos entonces... ¿El anconio no se ve? El anconio no se llega a ver, pero estaría acá. Pasamos a músculos del antebrazo. Vamos a empezar por el grupo cráneo lateral. Entonces, esta vena que ven acá en craneal, ¿qué vena les parece que puede ser? La vena cefálica. Acá está cortada, pero quedó un pedacito. Es parte del drenaje superficial. Vamos a ver los músculos desde craneal hacia caudal. El más craneal de todos es el extensor carporradial. Extensor carporradial. Después sigue el extensor digital común, el extensor digital lateral y el extensor carpo-ulnar. Este. Está pegado. Extensor carpo-ulnar. Entonces, repito, de craneal a caudal, extensor carporradial, extensor digital común, extensor digital lateral, extensor carpo-ulnar. Hacia distal veo este tendón con unas pequeñas fibras carnosas. Ven que tiene una dirección oblicua que va de lateral a medial. Ese es el abductor largo del primer dedo. Lo veo acá también. Abductor largo del primer dedo. Ven que lo encuentro del tercio medio hacia distal y tiene forma bien oblicua. ¿Ven el tendón cruzando la parte craneal del radio? Tiene unas pequeñas ahí fibritas carnosas. ¿Lo vieron? Sí. Y otro músculo que dije que estaba en el perro nada más, es este otro chiquitín. ¿Lo ven? Tiene fibras longitudinales, no es oblicuo como el otro, que es el extensor del primero y segundo dedo. ¿Lo ven? ¿Entre qué músculos está eso? Y tenés que buscar abajo del extensor digital lateral, más o menos. ¿Usted cómo nos puede preguntar acá? Supongo que sí. Este no es el digital común. Sí, digital común y Este es el digital lateral. lateral. Está entre los dos, entre el lateral y el... ¿Lo ven? Yo te puedo decir que me lo marques o mostrártelo y que me lo reconozcas. ¿Lo ven acá? Chiquitito. ¿Cómo se llamaba? Extensor del primer y segundo dedo. Ese tendoncito.